En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Decía un lema de una empresa aérea en mi país original, en Colombia: algo debemos estar haciendo bien. Así es que desde Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, bienvenidos en especial a todos aquellos que por primera vez nos acompañan. De hecho, les pido que de manera especial, por favor, envíenme su información de dónde nos estás acompañando, desde qué país, desde qué localidad. Bienvenidos. Venimos desarrollando una jornada maravillosa esta semana con uno de los temas, sin lugar a dudas, más importantes en todo el contexto del estudio de la palabra. Esto es libro de Devarim, capítulo 6. El capítulo 6 en adelante, versos 3 y 4 en detalle. Devarim, libro de Deuteronomio, conocido como el Shema. Shema Israel. Y esa expresión Shema que ya definimos en los programas anteriores tiene que ver con el oír y tiene que ver con el escuchar. Dijimos que oír es el percibir los sonidos, pero escuchar es que al percibir los oídos, esos sonidos, los de mayor impacto, los que ocasionan un interés en particular en nuestro corazón, ellos pasan al conducto auditivo, vienen hasta nuestro cerebro y allí se procesan de tal manera que los podamos recordar como algo especial. Ya ha sido el proceso de lo que venimos desarrollando. Vimos cómo en diferentes textos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, se le hacían preguntas a nuestro amado Yeshua respecto a cuál es el mandamiento más importante. Y él nos mencionó justamente la respuesta de Devarim, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Vimos otros textos en el libro de Devarim también, en la que aparecen todos y cada una de las palabras de Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, lo que conocemos como los mandamientos. Recordemos que Devarim es nuestra segunda Torá, así se conoce, porque es una repetición de los 4 primeros libros. Si no lo ha notado, el libro de Deuteronomio, Devarim, hace una recopilación de los 4 primeros, es decir, el libro de Bereshit, Shemot, Vayikrat y Bamidbar luego se hacen en un compendio en el libro de Devarim. Por eso se denomina segunda Torá. Muy bien. En el capítulo 34, verso 6 del libro de Shemot, si me acompañan, por favor, ya lo hemos leído, pero vamos a repetirlo para entrar nuevamente, repito, a nuestro tema, hacer un preámbulo al tema de hoy. En el libro de Shemot, en el capítulo 34, verso 6 en adelante dice: Entonces pasó el Adón por delante de él y proclamó: El Adón, Elohim compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Vamos a ver cómo en este capítulo en particular de Shemot 34, 6 y 7, vamos a encontrar en lo que se ha considerado en el estudio de Torah, y por lo menos la comunidad y los textos de los hermanos de Judá nos enseñan respecto de los 13 atributos de la misericordia de nuestro amado Hashem. Y es interesante cuando hablamos de estos 13 atributos, y si me permiten hacer un pequeño paréntesis, considero que sería interesante mencionarlos, estos 13 atributos, para que usted los tenga en cuenta y los considere. Estos 13 principios
de emuná, de fe en nuestro amado Hashem. Los voy a mencionar básicamente para que los tenga presentes en un paréntesis muy breve y luego sobre esto ya hemos estudiado en programas anteriores. Entonces el primero de ellos es su nombre, Hashem, Adonai, actuando desde la compasión. Y aquí vemos que hay una diferencia entre el Adonai, que actúa desde la compasión, y el Elohim, que alude directamente a él, a Dios, actuando desde lo que es la estricta justicia. Muy interesante, porque recuerdo, estamos hablando de los atributos, el atributo como la compasión, pero el Elohim en un atributo desde el punto de vista de ser un juez justo. Y un juez justo, repito, es aquel que hace justicia. Y dentro de la justicia justa de Adonai hay muchas cosas que particularmente el hombre en su mentalidad, en su intelecto y en su conocimiento no puede comprender. No es justo que ocurra esto, pero es que ¿cómo pudo ser justo esto? Y decimos una frase tan popular como esa, es que no es justo. No es justo. Bueno, Hashem es el Adón justo, justo, justo. Hashem. Ahora, la terminación o el principio de él, que nos hace referencia a su poderosa compasión. Y aunque nosotros no la merecíamos, Él ha cuidado de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, en Él, con Él, para Él. Ahora, desde el vientre de nuestra madre, desde el momento en que se concibe el nacimiento de cada uno de nosotros, ahí está la justicia y la compasión de Él. El Rahum, una palabra maravillosa, misericordia, Rahem, misericordia, misericordia, misericordia. Cuán importante es que aprendamos textualmente de esta palabra, Rahem, misericordia, porque somos tan fáciles para juzgar, para criticar, para señalar, para causar responsabilidades a otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. Por lo tanto, cada vez que estemos frente a situaciones, cualquiera que sea, nunca olvidemos este atributo maravilloso de nuestro amado Hashem, la misericordia. Behanum, clemente, cuando la humanidad está en peligro, cuando la humanidad se encuentra en medio de tanta adversidad, Él escucha el clamor que nosotros le presentamos. Como diríamos en el libro de Isaías, por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Erech Pain, lento para la ira, lento para la ira. Wow, cuánto tenemos que aprender de esta expresión Erech Pain, que significa que cada vez que entramos en esa condición de efervescencia y calor, como diría el prócer, se hace necesario tener una lentitud, lentos para la ira. Pero lastimosamente muchos, como dinamita, encienden, y voy a decir encienden porque la verdad no soy tanto de estos, de los que enciende con furor o con ira, pero en el año por lo menos una vez sí. Y hay de aquel que una vez al año, es preferible varias veces y no una vez al año. Notzer Hasel Aham. Noser Hasel Aham. Mantener su bondad a través de miles y miles de generaciones. Nose Abon. El que perdona nuestra iniquidad. Vayesha. Nuestras transgresiones. Behanan. Nuestros pecados. Venaqué, cuando nos arrepentimos con sinceridad y Él borra absolutamente todo registro de aquellas transgresiones que a lo largo de nuestra vida hemos cometido. Es interesante porque en el texto que acabamos de leer de Shemot, si usted lo notó en la lectura, repetimos 2 veces Hashem, Hashem. ¿Y por qué es importante cuando repetimos Hashem, Hashem? Usted recordará, y qué tal una tarea así sencilla, en cuántas ocasiones aparece en la Torá Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob. Hagan la tarea porque esto es muy importante. ¿Por qué se repite el nombre? Aquí vamos a ver que en el texto que leímos de Shemot,
capítulo 34, repetimos en 2 ocasiones Hashem, Hashem. Y la repetición del nombre de Hashem requiere, por supuesto, saber el por qué se ocurre. Y los sabios que escriben respecto a estas enseñanzas maravillosas nos indican que la repetición del nombre obedece a una maravillosa oportunidad de tener un acercamiento legítimo con Adonai cuando estamos en una verdadera condición de teshuvá, de arrepentimiento, de perdón. Cuando verdaderamente nosotros nos presentamos con una actitud de perdón frente a toda la adversidad, frente a toda la transgresión, frente a todo lo que hayamos cometido, Adonai, que es justo, que es misericordioso, que escucha nuestro clamor, que tiene la bondad para con nosotros, nos perdona por completo y nunca más recuerda nuestra transgresión. Por lo tanto, cuando repetimos el nombre y lo repetimos, lo que estamos diciendo es que verdaderamente nosotros ya no albergamos en nuestro corazón ni rencor ni resentimiento, sino que definitivamente hemos sido perdonados. Gracias, Hashem, porque me has perdonado. Gracias, Hashem, porque me has perdonado. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, venimos desarrollando el tema de Shema Israel, escucha Israel. Y nos encontramos con el hecho fundamental de que es necesario, como lo vimos en los libros del Brit Hadasha, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en cuanto a cuál es el mandamiento. Y el primer mandamiento que Adonai nos establece es: escucha a Israel. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, uno es. Y el segundo es tan importante como el primero. ¿Y cuál es el segundo que es tan importante como el primero? Por favor, amar a nuestro prójimo. Miren qué enseñanza maravillosa. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, uno es. Primero y el más importante. Pero el segundo no es menos importante que el primero, y ese segundo tiene que ver con amar al prójimo, y el prójimo amarlo como a nosotros mismos. Y vemos cómo nuestro amado Yeshua puntualmente nos da un texto, nos cita la Torá. Por favor, dígalo conmigo, la Torá, y nos lleva al libro de Vayikrat en el capítulo 19, Levítico, capítulo 19, y veremos el verso 18. Levítico capítulo 19, verso 18. Siempre procuro anunciar cuando vamos a leer un capítulo, recuerden, mirar qué título trae el capítulo para comprender un poco el trasfondo del texto que vamos a mencionar. Levítico capítulo 19 nos habla de las leyes de santidad y de justicia. Haré una breve lectura, 2 o 3 versos iniciales. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿A quién está hablando? A toda la casa de Israel. Recuerden, no le está hablando a Judá, al pueblo judío, le está hablando a todos los hijos de la casa de Israel, entre quienes estamos, por supuesto, nosotros. Y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. Si nuestro amado Hashem, que es santo, 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 nosotros tenemos la santidad, nosotros caminamos como varones Kadosh, tenemos la mente de Yeshua. Por lo tanto, mis amados hermanos, si Adonai, nuestro amado Yeshua, es luz, entonces dígalo por favor: yo soy luz. Repítelo: yo soy luz. Muy bien, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Adonai, vuestro Elohim. Es tan extraordinario, si usted lo ha notado durante esta semana, que hemos mencionado varios textos, hemos hecho alusión a través de la lectura, escrito está: guardarán mis días de reposo. Esto es Shabbat. Y este Shabbat incluye, por supuesto, cuando celebramos, por ejemplo, el Rosh Hodesh, el comienzo de mes, y nos queda para un día de sábado y tenemos que hacer el Shabbatón. Estos días de reposo debemos guardarlos. Es una ordenanza de Adonai, no es un capricho de seres humanos, que no me parece que sea el día de reposo el sábado. A mí me parece que mejor dejémoslo para entre semana, por ahí como para el miércoles. ¿Sabía usted, mi amado hermano? Y no vamos a entrar allí, como dice la pastora Pili, territorio Apache,
que hay comunidades, comillas, celebrando día de reposo el día miércoles. La verdad no tengo la información, no sé de dónde surge, es que ni siquiera pretendo indagarlo, pero sí me han informado que hay ya comunidades que su día de reposo lo consideran que es el día miércoles. Aquí en nuestros textos dice Shabbat, que corresponde al día sábado, que sabemos que el día sábado aparece como Shabbat, repito. No hay días en la Biblia establecidos como lunes, martes, miércoles, jueves. Siempre los días en los textos toraicos bíblicos nos dicen día primero, día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día y el día de reposo, Shabbat. Muy bien, ahora, en el texto al que vamos puntualmente ya entendemos entonces de qué nos habla el capítulo 19 respecto a las leyes de santidad y de justicia, y vamos a tomar el verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y aquí hay un énfasis absolutamente exaltado, como a ti mismo. Yo soy Adonai, y amarás a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. En el libro de Lucas leemos que hay un encuentro muy interesante que ha sostenido Adonai. Y bueno, vayamos mejor al texto del libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas un momento, por favor, para hacer la historia completa. Libro de Lucas, y veamos, permítanme por favor, vayan conmigo en sus Biblias. Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 10, y vamos a tomar el verso 29 en particular, pero como siempre leamos un contexto para comprender la historia completa. Lucas 10, y vamos a leerlo desde el verso 25. Una historia que por supuesto todos conocemos. La historia del buen samaritano aparece en este título. Leámosla desde el verso 25. He aquí un intérprete de la ley. Aquí estamos hablando de un intérprete de la ley. Ya hemos definido la interpretación, o mejor, ya hemos definido el concepto de lo que es un intérprete de la ley. Entendimos que son doctos en la ley, hombres conocedores, estudiosos, hombres entregados a su plenitud al estudio de la Torah. Observen, y lo tengo que repetir, de la Torah. Podríamos incluir el Tanaj, si lo quieren considerar así, es decir, lo que conocemos como el Antiguo Pacto. Recordemos que en todas las historias que leemos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios, Hechos, las cartas de Shaul, Pablo, todas hacen mención única y exclusivamente a la Torá, al único escrito que teníamos. El libro de 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura fue inspirada por Adonai, y entendemos por toda la escritura el contexto bíblico, pero para cuando se escribe ese verso se está refiriendo a la Torá y al Tanaj, incluyendo a los profetas y por supuesto incluyendo sabiduría, los Nevín, los profetas, los Ketubín. Ahora, observen la historia. Él le dijo: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Pregunta de abogado. Y él le contestó: ¿qué está escrito en la Torá? Por favor, léalo conmigo. ¿Qué está escrito en la Torá? No dijo qué dice Marcos, qué dice Lucas, qué dice Juan, qué dijo Pablo al respecto. No. ¿Qué está escrito en la Torá? Pregunta Yeshua a una pregunta de un conocedor de Torá, intérprete de la ley, por supuesto judío y por supuesto hebreo, o que habla el hebreo. ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el mismo hombre que hace la pregunta, Yeshua le pregunta a su vez: ¿qué dice la Torá? Tú eres un doctor conocedor de la Torá. Eres un rabí, eres un moré conocedor de la Torá.
¿qué dice la Torá al respecto? Y él le contesta y le cita precisamente Levítico capítulo 19 que acabamos de leer. Aquel mismo le respondió diciendo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo entonces, Yeshua le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Sencillo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Pregunta de abogado. Aquí con el respeto, mis amados hermanos abogados. No voy a decir colegas, digo abogados. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta. Respondiendo Yeshua dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Importantísimo a qué hace referencia el sacerdote. ¿Qué representa el sacerdote? Yo sé que esto lo hemos estudiado en temas anteriores. Por favor, contéstelo aquí en el chat. ¿Qué representa el sacerdote aquí, en esta historia maravillosa del buen samaritano? Entonces nos dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Si te vi, no me acuerdo. Asimismo, un levita, pasa ahora un levita por aquel camino, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Que estábamos hablando de los atributos de Hashem: misericordia, 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 el Gesed. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué especial historia la que estamos considerando hoy. Observen que hablar de Shema y del Shema no es simplemente hacer un ejercicio y repetir unas palabras, sino comprendemos un trasfondo de lo que Yeshua y los mismos maestros de la Torá le preguntaban. Aquí estamos frente a dice que era un intérprete de la Torá, era un hombre que estudiaba la Torá e interpretaba con conocimiento, con causa, con fundamento, interpretaba con autoría y con dedicación la Torá. Y hace una pregunta interesante: ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua lo confronta con su misma pregunta y le dice: ¿tú eres un maestro de la Torá? Tú eres un conocedor de la Torá. Dime tú mismo qué es lo que la Torá enseña. Y entonces él le contesta citando el pasaje de Vayikra en el capítulo 19 y le hace mención puntualmente al texto y le dice que es necesario que ames a Adonai tu Elohim. Estamos hablando con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que quien lo cuestiona recibe y da la respuesta. Pero no solamente se queda con la respuesta, sino que adicional a esto, buscándole por dónde más indagar, le hace la siguiente pregunta. Y entonces ahora pregunto: ¿quién es el prójimo? Y el prójimo entonces nos explica: ¿cuándo hacemos de más por otra persona?
cuando prestamos nuestro servicio, cuando le atendemos, cuando le cuidamos, cuando estamos pendientes de lo que se ocurre, entonces Él nos hace la pregunta: ¿quién piensas tú que demostró ser un verdadero prójimo del que cayó en las manos de aquellos asaltantes? Y el maestro de la Torá le contesta: el que tuvo misericordia de él. Entonces termina esta frase diciendo: ve tú y haz lo mismo. Si nosotros queremos misericordia, practiquemos la misericordia. Si nosotros queremos ser bien tratados, tratemos bien. Si queremos ser tratados con honra y respeto, practiquemos honra y respeto para los demás. Si tú no quieres ser calumniado, criticado, murmurado, juzgado, entre tantas cosas de difamación, pues mi amado hermano, boquita cerrada, como dice por allí, en boca cerrada no entra mosca. Deja de hablar cosas inoportunas, impertinentes, inadecuadas, indebidas de otras personas, y entonces nadie hablará de ti. Es una tarea elemental, mi querido Watson, como diría alguien, que todo lo que nosotros sembramos, eso será lo que justamente vamos a recoger. Tú siembras respeto, recibirás respeto. Tú siembras difamación, serás difamado. Tú siembras el gozo y la alegría en Hashem, recibirás el gozo y la alegría en Hashem. Tú eres fiel para sembrar y obedecer conforme a todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, dice la palabra. Maravilloso. Es evidente entonces, mis amados hermanos, para que todos lo tengamos claro, que nuestro prójimo son todos aquellos seres humanos que están a nuestro alrededor, hermanos, que pueden tener miles de dificultades, miles de errores, miles de circunstancias. Nosotros, particularmente aquí en América, estamos rodeados de un ambiente multicultural, no solamente de personas hispanas de tantas naciones: México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Honduras, Salvador, y de tantas naciones en la comunidad hispana, españoles también, por supuesto. Pero no solamente eso, tenemos comunidades de tantas naciones del mundo, y asiáticos, alemanes, holandeses, chilenos, europeos, en todos los contextos, en todos. Y hermanos, ¿cómo podemos pensar que el prójimo mío sea solamente aquel que es de mi país o de mi familia, cuando hay tantas creaciones humanas de un solo varón y una sola mujer? Adonai crea toda la humanidad y nos dice: ese es el prójimo. No es un asunto cultural, no es un asunto lingüístico, no es un asunto de raza. Todas las personas a nuestro alrededor serán nuestro prójimo. Así es que Adonai, ¿qué nos pide? Que ayudemos y tratemos a las demás personas de la manera como nosotros quisiésemos ser tratados. En el primer libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 7, dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Adonai y todo lo que Él ama es nacido de Adonai y conoce a Adonai. El que no me ama no conoce a Adonai, porque Adonai es amor. Por favor, dígalo conmigo: Adonai es amor. Adonai es amor. Él es el amor. Él es el amor. Y podríamos definir el amor de mil maneras, pero Hashem, la misericordia, sus atributos, su bondad, su justicia, es lo que Él nos pide. Amemos a las otras personas. Todo esto lo estoy mencionando, hermanos, porque todo este contexto está inclusivo en la expresión Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, uno es. En el libro de Mateo, vamos a ir allí, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y en el verso 40, que ya habíamos mencionado al principio de nuestra programación. Dice la palabra, vamos a leerlo en el contexto desde el verso 34 que ya habíamos mencionado. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, se unieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, aquí están los intérpretes de la ley, los intérpretes de la ley, preguntaron por tentarlo. Y eso aquí es interesante porque
Cuando mencionamos estos textos que estamos leyendo en el Brit Hadasha y nos menciona de saduceos, de fariseos, fariseos y escribas, entre otros, recuerden, ya lo vimos en un programa hace creo 2 semanas y mencionamos, todos estos hombres se habían sentado en la cátedra de Moshe, es decir, todos conocen la Torah, absolutamente. No solamente la conocen, son intérpretes doctos, permítanme usar la palabra, doctores de la ley. Doctores de la ley en el sentido del cumplimiento de la Kadosh Torah. Sin embargo, ellos interpretan a su manera, según su opinión, según su razonamiento, según su pensamiento, según su idealismo, interpretan a su manera. ¿Qué tan lejos estaremos nosotros hoy, en el siglo XXI, de ser como estos intérpretes de la ley, que queremos interpretar la Torá como nos parece, según nuestro pensamiento, nuestra cultura, según nuestro tiempo, según nuestras urgencias o premuras? No es necesario, hagamos eso, no es necesario hacer eso, eso tampoco es necesario hacerlo. Nosotros queremos un servicio de Shabbat Macroway, entremos y salgamos porque tenemos cosas que hacer. No, un momento, Shabbat no tenemos cosas para hacer distintas a estar en el tiempo de la palabra, en el estudio de la Kadosh Torah. Perdónenme. Mateo capítulo 22 entonces nos narra esta historia y le hacen la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah? Y Yeshua les contesta, entonces amarás a Elohim, amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero resaltar el verso 40. De estos dos mandamientos, de Shema Israel y de amar al prójimo, dependen. Márquelo, por favor, subráyelo en el verso 40. Repito, en Mateo 22, verso 40. De estos dos mandamientos, de estas dos misbot, de estas dos ordenanzas, dependen toda la Torah y los profetas. Esto ya estamos hablando en otro piso térmico. Cuando tomamos un verso y lo escudriñamos y vamos con atención a él, entonces nos daremos cuenta que aquí hay algo más que necesitamos profundizar. Y vemos que aquí, al mencionar a los profetas y la Torá, se está refiriendo entonces a lo que conocemos también como el Tanaj. El Tanaj, Torá, Nevi'im, Ketuvim, y recordemos que en otras palabras es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya hicimos mención en otro programa anterior la diferencia entre el Antiguo Testamento de nuestras versiones bíblicas y el Tanaj de lo que llamamos la Biblia hebrea. La diferencia está en los libros y cómo termina. Recuerden que nuestras Biblias hebreas cierran en el libro de Malaquías y la Tanaj cierra en el libro de Segunda de Crónicas. Ahí hay una diferencia importante. Ya lo explicamos y hay una razón por la cual esto ocurre. Muy bien. Ahora, vemos cómo Yeshua afirma que todas las escrituras, y aquí al hablar de todas las escrituras, se está refiriendo, repito, al Tanaj. Por lo tanto, es importante que lo tengamos presente porque toda la escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, que ya lo mencioné, toda la escritura es inspirada por Adonai, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es esto? La Torá. El Tanaj, y vemos cómo se hace referencia a estas escrituras preexistentes a esta época en la que están Yeshua y sus discípulos. Ahora, surge por supuesto una pregunta importante aquí. ¿Eres tú de los que sabe y cree en tu corazón que toda la escritura es inspirada por Dios? Por favor, por supuesto, claro que sí, pero que nunca desprendamos nuestro principio en el fundamento de lo que escrito está en el Tanaj, que es la esencia y el fundamento de todo lo que ha de venir. Entonces, de estos dos mandamientos, repítalo por favor conmigo, de estos dos misbot dependen
toda la Torá y los profetas. Y creo que necesitamos buscar una respuesta más profunda al respecto. ¿Por qué? Porque todo el Tanaj y toda la Torá nos habla de las palabras, de los mandamientos de Dios, del hombre para con Hashem, del hombre para con el hombre, como ya lo clasificamos en Shemot capítulo 20, y establecer cómo nosotros mantenemos ahora una relación de amor para con otras personas. Hay una clave, hermano. Usted, no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, que les gusta la lectura. Hay un tipo de lectura, no sé cómo llamarla, lectura, no quiero llamar lectura evangélica, tampoco quiero llamarla lectura religiosa, pero hay un tipo de lectura que tiene que ver con escritores modernos, que escriben una infinidad de textos y libros relacionados con la palabra, con un sentido de éxito, de motivación, temas motivacionales, lectura motivacional desde un punto de vista bíblico, pero a la luz, repito, de los conceptos motivacionales. ¿Cuántos libros? Si usted revisa su biblioteca, probablemente encontrará muchos libros de autoayuda, muchos libros de autorreflexión, muchos libros de motivación, muchos libros en especial para alcanzar el éxito. No sé cuántos de ustedes todavía los tienen. Y miren, hermanos, yo con todo respeto, no, por favor, no me malinterpreten. Yo amo los libros, me gusta tener libros, aún hayan sido escritos por autores en el segundo nivel, porque hay grandes escritores, muy buenos escritores, y hay textos maravillosos que realmente vale la pena leer y considerar. Pero entre muchos de esos textos, repito, uno de los textos más vendidos en los mercados literarios, entre comillas, bíblicos, comillas, son los libros motivacionales del éxito. El éxito. Usted quiere tener en algo en éxito, 12 leyes para alcanzar el éxito, 7 leyes para ser exitoso, 3 leyes para alcanzar el éxito empresarial, 5 leyes para alcanzar el éxito matrimonial, 12 leyes para alcanzar el éxito en el noviazgo, 4 normas para alcanzar el éxito en la crianza de los hijos, cómo establecer una economía de éxito. Yo no sé cuántos títulos se me pudiesen ocurrir ahora mismo. Pero la respuesta la estamos encontrando hoy aquí en estos 2 mandamientos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres realmente alcanzar un éxito, y yo no quiero hablar de un sentido económico, quiero hablar del éxito en el sentido de la persona, en tu espíritu, en tu estudio, en tu palabra, en tu ministerio, en el servir, en tu comunidad, en tu familia, en tu economía, en todo en tu entorno, en tu propia salud. Estos 2 mandamientos son el fundamento de todo el elemento. Así es que cuando nosotros vivimos una vida en shalom, cuando nosotros vivimos una vida en misericordia, cuando nosotros vivimos una vida en el rajem, en esa misericordia con los demás, amando a nuestro prójimo, sin estar divulgando, sin estar murmurando y todo lo que hemos mencionado por lo demás, entonces encontraremos el atributo más extraordinario que el libro de Shemot nos está entregando hoy. Esta pieza maravillosa del libro de Devarim 6, 3 y 4 son sin duda el centro y el corazón de todo el estudio bíblico, de todo el estudio de la Torá. Vamos a ir nuevamente allí, a Devarim, capítulo 6. Y vamos a concentrarnos ahora ya puntualmente en este tema. El Shema. Acompáñenme, por favor, y léalo conmigo. Vamos a leerlo en el verso 3, capítulo 6. Oye, pues, oh Israel, y cuida por poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Está pendiente la tarea. ¿Qué significa leche y miel? No me han enviado aún todavía ninguno, me contestaron la de Lidia, excelente, me han contestado varias, pero esta está pendiente, leche y miel. En la que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Este texto es tan importante
que en uno de los días más importantes, o por lo menos así considerado el más importante de las convocatorias, cuál es el tiempo de Yom Kippur, ahí es justamente el lugar donde con mayor celebración concluimos toda la actividad de Yom Kippur proclamando el Shema Israel. Y por supuesto, es una tradición que debemos repetir el Shema, hermanos. Es una práctica del pueblo judío, como dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno, que me parece muy importante que nosotros, conocedores hoy en Torah, en transición de Torah, aprendamos, repito, lo bueno. Y dentro de lo bueno es esto, hermanos. Al momento en el que te levantas, al primer momento al abrir tus ojos, apenas te incorporas de tu cama, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Al igual, al último momento del día, cuando te recuestas, cuando estás ya para entrar a tu tiempo de descanso personal en el dormir, inmediatamente Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maravilloso, hermanos. Tal vez acostumbramos a orar, por supuesto, en la mañana, acostumbramos a orar, por supuesto, en la noche, y tal vez haces tus oraciones, pero la de oración, el proclamar el Shema, es algo que no nos puede, de ninguna manera nos podrá faltar. Hágalo, por favor, al despertar y al momento de dormir. Ustedes saben que soy una persona que me gusta ver, si algo veo en televisión, en documentales particularmente, son los documentales y las historias y los videos de todo lo que significa Israel. Todo lo que significa Israel, su recorrido, sus lugares turísticos, sus lugares históricos, sus lugares arqueológicos, su forma de vida, su cultura. Me apasiona realmente esto. E incluso cuando encuentro alguna producción, una película que tenga que ver con algo que mencione la vida, la historia, el interior de lo que es la cultura de Israel, me gusta verlas. Y recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, hace mucho tiempo, vi una historia de un hombre que había sido un oficial del ejército israelí que se asimiló con el ejército alemán y sirvió de puente para que muchas gentes de la comunidad judía perecieran con el tema del holocausto. Podríamos decir un traidor, entre comillas. Después de que pasa todo ese proceso del holocausto nazi y demás, este hombre israelí, hay una diferencia entre israelita e israelí. Este hombre israelita huye de Europa y se refugia en algún país en Sudamérica, si no estoy mal, o en Chile o Argentina, algo así, no recuerdo exactamente. Pero las unidades de servicios de inteligencia israelí se dedican por muchos años a buscarlo, a rastrearlo por diferentes partes del mundo, hasta que lo localizan, repito, finalmente en alguno de estos países en Sudamérica. Cuando lo capturan, él obviamente maneja un lenguaje alemán 100% original. Sin embargo, cuando es llevado finalmente a la corte en Jerusalén para ser condenado por un delito de lesa humanidad con el pueblo judío y es condenado a la horca, entonces este hombre, que nunca había aceptado que era de nacionalidad original judía, cuando está ya a 2 segundos de morir, se confiesa y dice: antes de morir tengo una petición, permítanme morir con dignidad. Coloca su mano en la frente, cubre sus ojos y repite: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yo recuerdo que cuando vi esa película hace muchos años, no comprendí en aquel momento la escena tan interesante. Pero mira, la traigo a colación hoy después de muchos años para entender que este hombre nunca olvidó que el principio y el fundamento de un hombre de Israel es: si está ante una pena de muerte o una condición de morir, cualquiera que sea, aún en su salud o cualquier otra circunstancia,
La última palabra que debe brotar del corazón de un hombre es el Shema Israel. Bueno, muy bien. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa esta frase? Escucha, Israel, el Adonai es tu Elohim, el Adón uno es. Y este verso continúa con una línea del texto que es extraordinariamente interesante y que se repite en un tono más bajo. Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Baed, que significa bendito es el nombre de su glorioso reino por y para siempre. Y el recordatorio de la oración de Shema es tomado, vamos a mencionarlo nuevamente, en 3 contextos toraicos. Devarim capítulo 5 y capítulo 6, versos 5 y 9. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y llevarás dentro del corazón estos mandamientos que te entrego hoy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, y los tendrás atados como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos, y los tendrás escritos en las jambas de las puertas de tu casa y en los portales de la ciudad. Amén. Luego vimos otro texto en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 11 y en el verso 13. Vamos a leerlo todo porque es fundamental, estamos ya entrando al centro de todo nuestro tema. Y sucederá que si cumplieres diligentemente los mandamientos que te prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Elohim para servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra en su tiempo, la primera lluvia y la última, para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite. También daré hierba en vuestros campos para vuestro ganado, y de él comerás y te saciarás. Cuida que vuestro corazón no se descarríe apartándose para servir a otros ídolos y postrándose ante ellos, porque si ello ocurre, se encenderá la ira del Eterno contra vosotros e impedirá que el cielo os traiga la lluvia y que la tierra os dé fruto, y pereceréis presto en la buena tierra que os dio el Eterno. Por lo tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, por frontales en vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ella cuando estéis sentado en casa, cuando andéis por el camino, cuando os acostéis y cuando os levantes. Y las escribirás sobre las jambas de las puertas de tu casa y en tus portales para que tus días se prolonguen, y también los días de tus hijos en la tierra del Eterno que juró a tus padres, como en los días del cielo sobre la tierra. Y el último texto que mencionamos, y aparece el tema de Shema, es en el libro de Números. Préstale mucha atención a este texto. En el libro de Números, en el capítulo 15, verso 37, dice la palabra: y le dijo Adonai a Moshe: dile a los hijos de Israel, las 12 tribus, que se hagan flecos en sus bordes de sus mantos por todas sus generaciones, y se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste. Y los flecos os servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del Eterno, para cumplirlos y no desviarse de ellos, siguiendo vuestro corazón y vuestros ojos, los caminos usuales de vuestra idolatría. Os acordaréis así de cumplir mis ordenanzas para ser santos ante vuestro Elohim. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os libro de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo el Eterno, vuestro Adonai. Interesantísimo, hermanos. Vamos a recordar brevemente, hermanos, cómo aquí en el libro de Números, que les pedí presten mucha atención al número 15:37, nos hace mención a lo que conocemos como los tzitzits. Bueno, tenemos los tzitzits para el varón. Bueno, para el varón la ordenanza en principio es una oración para los varones, como tenemos los tzitzits que aparecen, por supuesto, en nuestros respectivos talí. Estos tzitzits, que también ya hicimos un estudio sobre ellos, los tzitzits, recuerden, cuando la mujer del flujo de sangre, dice la palabra, que se acercó y tocó el borde del manto, el borde del talí, el borde del manto. Y Yeshua se detuvo y dijo: alguien me ha tocado.
¿quién me ha tocado? Y le preguntaron sus discípulos que lo rodeaban, pero Yeshua, hay tanta gente a tu alrededor, todos te tocan. No. Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh descienda. Y el poder de Yeshua a través del Ruach HaKodesh desciende sobre esta mujer del flujo de sangre, que dice la palabra que había gastado todo su dinero en medicamentos, en tratamientos, en todo lo posible, y sin embargo nunca había podido ser sana. Es interesante. Pero lo menciono, hermanos, ¿por qué? Porque el texto nos dice que se colocará un cordón de color celeste. Ese color celeste que tipifica a nuestro amado Yeshua HaMashiach, que tipifica el cielo, la creación. Pero si usted lo observa, y espero que lo observe, tienen que ser observadores, tenemos que ser observadores, notarán que nuestros más amados hermanos de la casa de Judá, que utilizan los tzitzits, sagradamente utilizan los tzitzits 24 horas del día. Sus tzitzits los utilizan únicamente blancos. No cumplen con la ordenanza que dice aquí del cordón celeste, porque ese cordón celeste se atribuye a Yeshua HaMashiach, y pues como ellos no lo reconocen, entonces sus tzitzits son completamente blancos. Es importante esto, hermanos, es muy importante, hermano. Es muy importante. ¿Por qué lo menciono? Voy a contarles la anécdota. Estando hace unos días en un viaje hacia alguna ciudad aquí en los Estados Unidos, en el aeropuerto de la ciudad de Charlotte, me encontré con un grupo de hermanos de una comunidad hispana que los vi reconociéndolos. Obviamente, algunos de ellos usaban kippah y por supuesto todos tenían los tzitzits. Como pues pude notar que se trataba de una comunidad de hermanos hispanos, pues tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, dialogar, compartir en la sala de espera. Y me compartieron que venían de otro estado, estaban haciendo solamente una escala en la ciudad de Charlotte en dirección hacia otro lugar, etc. Y me contaron un poco de su historia, su anécdota, su transición de varios países de diferentes lugares del Centro y Suramérica. Pero me sorprendió algo que no quise entrar en polémica porque no era el momento para hacerlo, pero me impactó. Todos usaban tzitzis blancos, tzitzis blancos. Por un momento me pregunté, ¿los usan blancos porque no conocen? ¿O los usan blancos porque no reconocen a Mashiach? ¿O los usan blancos porque les parece mejor que sean solamente blancos? No sé, porque con tanto intérprete de la Torah que tenemos, pues cada quien elegirá lo que le parece. Para los hombres que reconocemos a Yeshua, nuestro Mashiach, nuestros tzitzit son blancos con el cordón azul. Importante que los tenga presentes, blancos con el cordón azul, porque así es la ordenanza que el Eterno nos ha entregado. Muy bien, retomando toda esta historia ya en los minutos finales, vemos entonces que la primera porción de Shema definitivamente nos establece el Ejad. Adonai, nuestro Elohim, es uno. Y este pasaje nos da la importancia de lo que significa todo el contexto de la Torá. Y luego miraremos que en la segunda porción de lo que estamos mencionando, en la segunda porción de Shema, esta segunda porción nos dice que debemos mantener una sumisión a lo que Adonai nos entrega y obedecer a las ordenanzas, a sus mandamientos. Y cuando nosotros nos comprometemos en esa ordenanza y mandamientos, entonces dice que vendrá toda la bendición de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, habrá cosecha de grano, de vino y aceite. Estas tres menciones, grano, vino y aceite, son por favor muy importantes, no están mencionadas allí solo por mencionarlas. ¿Qué representa el grano? ¿Qué representa el vino? ¿Qué representa el aceite? Pastos en los campos para el ganado y comida abundante, dice la palabra. Pero si la voluntad de Adonai se desobedece,
y entramos en un concepto de idolatría, en un concepto de religión, en un concepto de paganismo, en un concepto de sectas o de cualquier cosa distinta a Hashem, entonces dice la palabra en el Shema, ninguna de estas bendiciones vendrán para ti. Miren cuán profundo y cuán delicado es entonces cuando nosotros recitamos y proclamamos el Shema, entendiendo y conociendo específicamente lo que el Eterno nos está entregando. Luego en el libro de Devarim, donde estamos ahora mismo, en el capítulo 6, en el verso 7, que nos hace una referencia. Hablarás de ellos, de los misbot, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Y aquí la palabra nos está enseñando que de día, de mañana y de tarde, en los lugares donde nosotros entremos, con nuestra familia, con nuestros hijos, por donde quiera que caminemos, que nuestro decir, que nuestra palabra sea la palabra Kadosh, que nuestro hablar sea la conversación de Hashem, que nuestros temas a tratar sean los temas de la palabra. Es decir, nosotros no podemos desperdiciar el tiempo, perdónenme la expresión que voy a usar, hablando tonteras. Ahorita para esta época de grabación creo que está de moda el mundial y bueno, mis respetos para quienes gustan del fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero no tengo una pasión tan fuerte como estar ahí pendiente de esto. Pero sin embargo, para muchos tal vez sea el tema del día. El tema del día, el mundial, quién ganó, quién perdió, qué hicieron, por qué, qué fue, que sí, que nos quitaron, que nos, etcétera. No. La palabra. Es importante que mantengamos siempre con la gente que nos rodea, con quienes conversamos, que conozcan de la palabra. Estaba hablando de un viaje, cómo nos ocurrieron de cosas interesantes durante este viaje. Justamente estando ya de regreso de un lugar a donde habíamos viajado, veníamos mi esposa y yo en una sola banca, en unas solas sillas. Al frente nuestro venía Camilo y Cristal, y de pronto la persona que estaba al lado nuestro ordenó algo de comida y pues le trajeron su pedido en el vuelo. Y pues cuando él trajo la comida, de pronto este hombre nos ofreció. Y nosotros dijimos, no, thank you very much, no, it's okay. Y entonces noté que él hablaba español. Y en esa conversación en español empezamos a hablar, y nuestro tema con la persona durante un viaje de más de 3 horas fue la palabra. Un hombre del nivel 2 con un corazón apasionado por la palabra, apasionado por la Biblia, apasionado por estudiar la palabra en el nivel 2. Y empezamos a compartirle, de hebreo, y empezamos a compartirle de Torah, y empezó este hombre a preguntarnos por Torah, y 3 horas de vuelo se nos convirtieron en 5 minutos, y terminó el vuelo, y compartimos los alimentos, y pasamos una reunión maravillosa, y tomamos números telefónicos, y nos conversamos, y hasta el día de hoy todavía nos compartimos, nos llamamos, hablamos, saludamos, y cuénteme la Torah, y es un seguidor de Torah al instante, practica el español escuchando Torah al instante. Así es que, qué experiencias tan maravillosas. ¿Todo de dónde viene? Shema Israel, la bendición, porque Él nos da luz, porque Él nos da vida, porque Él nos enseña sobre la misericordia, sobre la bondad, habla sobre la importancia de amar a Adonai con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con nuestra alma, nos habla de la importancia de la creación, nos habla de la bendición que Adonai tiene para con nosotros, nos habla de la importancia de adorarlo, de exaltarlo, de nunca olvidarnos de dónde Hashem nos sacó, de amar a nuestro prójimo con respeto, con honra, hermanos. Yo sé que nosotros amamos a la esposa, amamos a nuestros hijos. Bueno, espero que así sea. Es decir, esa es la ordenanza, porque de pronto alguien dirá, yo a mi esposo ni en pintura y a mi esposa ni... Por favor, yo confío en que amamos a la esposa, amamos al esposo, amamos a nuestros hijos. Y es interesante porque como familia sanguínea nos amamos, pero ¿qué tal cuando nos amamos como familia de Hashem? Cuando nos amamos con todas las culturas, cuando no miramos a la persona por de qué país tú eres. No, amamos a la persona es: tú eres de la casa de Israel, tú eres de la Torá, tú eres un hijo de Adonai, un hijo de reino. Somos una familia en Adonai.
y nos amamos, porque todos sabemos que Él es nuestra roca. Dígalo conmigo, Yeshua HaMashiach es nuestra roca, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Melech, nuestro Rey, Él es el creador de todo lo visible, de todo lo invisible, Él es el creador de todo, Él es el que guarda mis pasos, Él es el que me hace caminar en seguridad, Él es mi respirar, Él es mi alimento diario, Él es el que está conmigo en mi entrar y en mi salir, Él es el que guarda la vida de mi hogar, de mi familia, de nuestros hijos. Él es nuestro proveedor, Él es el Rey, Él es el galardonador de todo cuanto existe. Mi corazón te alaba, mi alma te alaba, Hashem, con todas mis fuerzas te servimos. Dígalo conmigo, es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Gracias, Hashem. Gracias, Hashem. Gracias, Hashem, por todo lo que tú nos das. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu bondad. Gracias por la creación del universo, de todo lo visible y de todo lo invisible. Y en cada bendición que recibimos cada día, te decimos gracias, 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 gracias. Porque aún en medio de la prueba y la adversidad más difícil que puedas estar pasando hoy, tú dirás, pastor, eso está muy lindo, eso estará muy bonito, me parece hermoso escucharlo, pero pastor, usted no se imagina la prueba y la circunstancia que estoy pasando hoy. Hermanos, ustedes no se imaginan las pruebas y circunstancias que yo he tenido que pasar, que mi esposa y mis hijos han tenido que pasar. Ustedes ni se los imaginan. Entonces, después de haber pasado por todo ese proceso de prueba y de adversidad, hemos visto siempre la mano de Hashem abriendo camino donde no lo hay. Hemos visto la mano de Hashem proveyendo donde no había provisión. Hemos visto la mano de Hashem guardándonos en la salud. Hemos visto la mano y la bondad y la misericordia de Hashem todo el tiempo, porque esa es la bendición. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Mis amados, muchísimas gracias. Y mañana haremos entonces ya nuestro cierre con las bendiciones finales que nos queda para mencionar aquí, desde el libro de Devarim, en el capítulo 6, versos 3 y 4. Repítalo conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Gracias, mis amados. Hasta el día de mañana. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por sus muy buenos comentarios. No olviden las tareas que tenemos pendientes. Son varias. Por favor, envíeme sus respuestas. Gracias. Hasta el día de mañana. Con todo amor me despido. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Shalom. Shalom. Shalom.